necesita respuesta. Y esto pues es muy importante porque nos deja esa hoja de ruta para, como tú decías en tu introducción, después se materializan las obligaciones que quedan en la ley 1757, el Estatuto de Participación Ciudadana. Y voy a mencionar un tercer tema para no metérmela a, a Liliana y no dejarla sin material, aunque el COMPES tiene mucho de qué hablar y la ley también. Pero para mí el tercer también gran como avance que nos dejó el COMPES fue haber definido estos componentes de la rendición de cuentas, que en su momento eran información, todo el tema de promover acceso a información completa, oportuna y veraz en tiempo real, y producir informes de calidad para que los ciudadanos entendieran. El tema de diálogo, que da a entender que la rendición de cuentas no es solo ir pararse y contar un cuento e irse, sino que debe obligatoriamente permitir en doble vía esta comunicación con la ciudadanía y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y el tercer componente que en su momento lo llamaba el COMPES, incentivos, hoy responsabilidad, pero es ese de que para que la ciudadanía participe, que es el tema de hoy, y sigue siendo vigente, la ciudadanía tiene que sentir que la entidad pública está asumiendo responsabilidad y compromisos a partir de lo que el ciudadano está demandando o pidiendo. Si el ciudadano no encuentra en la entidad una entidad que escucha, que toma los comentarios y las preocupaciones de la ciudadanía y las convierte en acciones reales de responsabilidad, de incentivos a la participación, estamos todavía en escenarios del 2008-2009 de la rendición de cuentas. Y esos tres para mí, por ahora, para empezar. Y quiero pues dejar que Liliana, que también conoce muy bien desde adentro estos instrumentos, lo diga. Y te dejé como tres cositas que tú conoces muy bien, como el manual, Liliana, para que nos cuentes ese gran avance también del COMPES. Gracias, Fernando. Sin duda, conoces muy bien esas grandes transformaciones que nos trajo el COMPES conceptualmente para superar, ¿cierto?, la, la audiencia pública unilateral, ¿no? E involucrar estos tres elementos que hacen dinámica la rendición de cuentas. Entonces, también Liliana Cañas, también conocedora de estos procesos, de estos cambios conceptuales, de qué entender por la rendición de cuentas, que vaya más allá un poco de esa idea instrumental, ¿cierto?, de hacer ese evento de audiencia pública y que el COMPES nos trajo allí esas particularidades y sobre todo pensémoslos de una vez y la uno un poco con la segunda pregunta de una vez, Liliana, eh, como es de ese rol protagónico de la ciudadanía en la rendición de cuentas, o sea, de ese cambio conceptual, cómo se traduce en ese rol protagónico de la ciudadanía en la rendición de cuentas y sobre todo, de pronto, cómo observas desde la experiencia, la academia y ese trabajo que has venido haciendo también con muchos organismos, qué transformación se ve en la práctica institucional y en la ciudadanía. Entonces, miremos el concepto y miremos esa observación que ustedes hacen de estas prácticas institucionales y ciudadanas. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Elsie y Fernando. Efectivamente, nosotros podríamos tomar café mucho tiempo hablando de estos temas que además nos apasionan. Antes de responder la pregunta, quiero contarles cuál fue mi experiencia, y aquí no hagan cuentas de años, frente a la aproximación al concepto de rendición de cuentas. Cuando yo inicié mi vinculación en el Departamento Nacional de Planeación, asociado a los temas de control social y participación ciudadana, empecé a hacer un rastreo de información y encontré allí una publicación del Departamento Administrativo de la Función Pública del 2004 sobre rendición de cuentas. Entonces, este documento, que de hecho fue construido también por una funcionaria que era Caridad Jiménez, en conjunto con Elsa Llanova, que nos convoca hoy a seguir hablando de estos temas. Imagínense la pasión que dura años. Hacía una primera aproximación, una invitación desde el deber ser, desde el ethos de la rendición de cuentas, Sí, es que eso frente era a por qué es clarísimo. importante y garantizar el derecho que Esta teníamos señora los Rebeca ya me ciudadanos de tiene un poco conocer aburrido realmente. la inversión pública y cómo se estaba dando sus impactos en las condiciones de vida de manera como una aproximación muy general. Imagínense que pasaron 5 años para poder ir reconstruyendo, ir consolidando. Yo creo que el primer logro del documento COMPES es tener un documento de política. Y acuérdense que
cuando uno como Estado manifiesta una política pública, da un reconocimiento, primero, a que es un tema importante en la agenda pública, segundo, que se constituye como una política del Estado que transversaliza las diferentes instituciones, actores que estamos vinculados a la administración pública y también da un referente de un deber ser, de un ethos a donde queremos llegar, pero en particular pasamos de tener esta idea general de qué es la rendición de cuentas y logramos materializar en cómo, de manera concreta, deberíamos realizar rendición de cuentas. Entonces, creo que ese es uno de los primeros aportes que es muy importantísimo. Y en ese cómo hay varios elementos. Efectivamente, nos materializa y nos conceptualiza la rendición de cuentas, como muy bien lo hizo saber Fernando, pero también nos establece que se establecerá como obligación un manual único de rendición de cuentas. Y entonces aquí nos abrió a una amplia discusión que se dio inicialmente en el 2010 con la primera versión del manual único de rendición de cuentas, que posteriormente en el 2017 también en un trabajo concertado con Fernando, El Sayanúa y personas del equipo de función pública tuvimos la oportunidad de aportar allí frente a cómo en concreto las instituciones de las diferentes ramas, porque allí en la versión del 2017 ampliamos en cómo se dan la rendición de cuentas en las diferentes ramas, claro, en términos de recomendaciones, mientras que para la rama ejecutiva sí establece un mandato metodológico frente a cómo se hace la rendición de cuentas. Creo que también nos abre y nos resitúa cuál es la relación de los ciudadanos, y aquí un poco para responder a la segunda pregunta que nos hace Elsa, creo que el COMPES va a ser fundamental y yo quiero decir que es fundamental y fue central para repensar el lugar de los ciudadanos y de las ciudadanías, ¿sí? Reconociendo también los procesos existentes en el marco institucional de Colombia. Creo que uno de los elementos que nos cambia y nos reconfigura la relación es que el COMPES le da a los ciudadanos el derecho a exigir y a recibir cuentas, que no era explícito en el marco normativo anterior y que creo que eso, Elsa, es uno de los avances que tenemos en los últimos años. Hace 20 años tal vez uno decía, rendición de cuentas, bueno, qué chévere como ciudadano o ciudadana que me cuenten. Creo que uno de los avances es que nosotros sabemos que tenemos este derecho de hacer solicitud, pedir cuentas y que es una obligación de las autoridades y de quienes ejercen este servicio público, rendir cuentas frente a la ejecución y a los resultados de la ejecución, pero también soportar, digamos, las decisiones que se tienen allí en el ejercicio de la administración pública. Entonces, creo que eso es uno de los elementos importantes. El otro elemento que me parece muy importante y que probablemente, porque sé que es un tema de interés y lo vamos a desarrollar con mayor detalle más adelante, es que en el COMPES nos hace la articulación entre la rendición de cuentas y el control social. ¿Sí? Si no tenemos, y creo que eso es muy importante en las relaciones, es que si no tenemos ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales que puedan pedirnos información, explicar, evaluar la gestión, poder dar un argumento frente a cómo se está desarrollando la gestión, pues la petición de cuentas nos genera desequilibrios, porque simplemente damos información, pero no tendríamos ese otro que nos está pidiendo la información, está contrastando los datos, está diciendo frente a cuáles son sus intereses principales en el seguimiento a la inversión pública y a las decisiones públicas. Entonces creo que ese es otro de los grandes aportes que nos da el documento COMPES 3654. Y también creo que es mucho más claro en este componente del diálogo y la explicación. Y creo que ahí ha habido un avance. Ustedes pueden ver que el documento COMPES nos dice, bueno, ustedes tienen que dar información y tienen que hacer el diálogo. Y fue el primer esfuerzo para que superáramos la visión de la audiencia pública, ¿sí? Y yo creo que hay que reconocer esto como un proceso de maduración, porque las audiencias públicas fueron una pelea muy grande para que se hicieran.
con el documento COMPES 3654 empieza a decir, no es suficiente, podemos recurrir a la interacción con las instancias de participación, que eso creo que es importante porque no nos desvincula de las instancias de participación y dice, ustedes pueden apoyarse en los consejos territoriales de planeación, pero también podemos apoyarnos en otras formas comunitarias como los consejos comunales y las otras formas de organización que tiene la sociedad civil. Y del 2010 al 2017 ya hemos madurado en muchas otras formas de establecer este diálogo con las tecnologías de información y muchos otros mecanismos que nos permitan esa interacción. Creo que eso es como a grandes rasgos la respuesta a Muy estas bien. dos preguntas, Elsa. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Sabemos que ustedes tienen mucho que decirnos. Vamos a profundizar en ello ahora, en las preguntas que siguen a continuación, en esta labor quijotesca que nos ha dicho Fernando, en la que iniciamos y seguimos como Don Quijote, ¿cierto? Siempre como locos, pero es una labor importante, valiosa para el país y sobre todo que la sociedad civil la demanda. Entonces, la rendición de cuentas como proceso permanente, que no se queda en un evento, en un solo evento, que no es suelto, que obliga a una responsabilidad, ¿no? A ese accountability, a tener ese control también institucional, pero sobre todo social en este proceso. En esos tres elementos importantes, información, diálogo y responsabilidad, la materialización de la misma a través de metodologías como el Manual Único de Rendición de Cuentas, que también nos dijo Liliana, y cómo el COMPES realmente da todo este marco conceptual, ¿no? Es importante esta reflexión inicial desde lo conceptual para que también nos demos cuenta que vamos más allá de este instrumento de la audiencia pública. Es valioso, hay que hacerlo, hay que mejorarlo y sobre eso vamos a hablar acá, pero es importante tener toda esta visión compleja de lo que es la rendición de cuentas. Bien, aquí voy a iniciar con Liliana, perdón, con Gloria, con Gloria. Gloria Liliana Maldonado e invito a los demás panelistas también a que le respalden esta pregunta. Gloria Liliana, ¿cómo podemos asegurar que la participación esté presente en los informes de rendición de cuentas, así como en los diálogos y en la responsabilidad que deben asumir las responsabilidades públicas por los resultados de la gestión? El cómo, ¿no? El cómo, que es la gran pregunta. Gloria Liliana. Bueno, muchas gracias. Yo me paro en la orilla de la institucionalidad y creo que aquí hay muchos servidores y servidoras de lo público que tenemos la obligación y que estamos de alguna manera comprometidos con la rendición de cuentas y con la participación de la ciudadanía de una manera contundente. No nos debe asustar, es lo primero, que rendir cuentas no nos debe asustar, la participación ciudadana enriquece nuestro proceso. ¿Cómo se garantiza esto en la primera etapa, por ejemplo, cuando se presentan informes? En nuestro caso, una experiencia grata es poder acudir de alguna manera a esa consulta previa que se realiza con reuniones, con mesas de trabajo, pero también con encuestas, donde la ciudadanía puede decirnos sobre qué quiere que hablemos en la rendición de cuentas, en el diálogo ciudadano, donde los ciudadanos nos expresan cuáles son los temas de interés, cuáles son esas necesidades sentidas, y más, pues si lo hacemos desde el entorno del territorio, la amalgama es muy grande. Cuando lo hacemos en carácter sectorial, pues se va cerrando y se va volviendo más especializado ese interés de la ciudadanía. Entonces, en los informes partimos de esa pregunta, de qué quieren saber y cómo desde nuestra gestión somos capaces de traducir esa querencia ciudadana en unos informes claros, de fácil lectura, pero que no pierden la rigurosidad de lo técnico, que también la ciudadanía lo entiende. Hay que saberlo decir. Por eso el lenguaje claro. En los temas de los diálogos hay un ejercicio maravilloso donde la participación se potencia y es cuando yo soy capaz como entidad o como entidades de escuchar al otro, de escuchar a la ciudadanía, a los que nos debemos con respeto,
con atención y que ese intercambio se hace, y esto lo manifestó, nos lo permitió también el paso por la norma, ¿no? La norma nos invitó, nos llenó de motivos para que esto fuera aún más contundente. Es una metodología que cambió, que nos exige innovación, que nos exige un diálogo en doble vía. Y los diálogos ciudadanos efectivamente son los escenarios por excelencia para que esto ocurra. En ese ejercicio del diálogo se hace la trazabilidad, se hace lo que no tenemos la respuesta en el momento, lo que no fue totalmente claro para el ciudadano, para la ciudadana en ese intercambio de información que se establece en un diálogo ciudadano, se traslada a la posibilidad de la responsabilidad en la petición, en la queja, en el reclamo, en la necesidad de la información, que se cumplen los términos de ley, que se debe cumplir en los términos de ley, pero que también debe ser publicado para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esa pregunta que ese ciudadano nos hizo puede ser la inquietud que otros tantos también tenían. Entonces es una respuesta que debe publicarse, que debe ser de alguna manera llevada para todos. Y los compromisos, el compromiso de lo público, el trámite de esos compromisos. En el caso de Bogotá contamos con una plataforma que es la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital, que permite a los ciudadanos y ciudadanas de alguna manera poderle hacer seguimiento a ese diálogo y a ese compromiso que se adquirió en los espacios de conversatorio con la ciudadanía y en los espacios de audiencia pública. Mil gracias, Gloria Liliana. Es valiosísimo. Sabemos que Bogotá tiene una Hola, soy capacidad. Gloria Liliana Maldonado, referente del Nodo Sector Movilidad Distrital de Bogotá. Somos el equipo que realizamos la rendición de cuentas en las localidades de la ciudad. ¿Por qué es importante ser parte del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y hacerlo como nodo? Es muy importante porque de esta manera le llegamos de forma articulada a la ciudadanía. En nuestro caso, nos reunimos los que hacemos la norma de movilidad, los que hacemos infraestructura vial y los que prestamos servicio de transporte público. Bueno, pero hay otras preguntas que seguro se están haciendo. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? Pasamos de hacer ejercicios individuales como entidad a hacer ejercicios grupales, donde las 7 entidades del sector rendimos cuentas en un mismo espacio y en un mismo día en cada localidad de la ciudad. Y teniendo en cuenta esta experiencia, les invitamos a todos y todas desde los entes territoriales a que hagan parte del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, convirtiéndose en nodos. Como nodos es más fácil, es más articulado, es más amigable. Presentamos una información fabulosa a la ciudadanía. Gracias, Camilo. Aquí estábamos viendo un video de la experiencia del nodo de rendición de cuentas de movilidad distrital que ha impulsado, que acompaña, que lidera, digamos, Gloria Liliana Maldonado, nuestra ponente que acaba de plantearnos sus inquietudes sobre cómo hacer que en estos 3 elementos de la rendición de cuentas, información, diálogo y responsabilidad, esté presente la participación. Fíjense que esa experiencia es bien interesante porque nos está contando esos cómo que siempre preguntamos, ¿no? Que siempre preguntamos de cómo hacer las cosas. Entonces nos habló de la plataforma Colibrí, que es para el seguimiento, para mostrar ese seguimiento. Nos habló de los diálogos ciudadanos, que es el espacio de diálogo realmente con la ciudadanía, no con los servidores públicos como pasa a veces, y el inicio de estas consultas previas. Bien, quiero unir con la siguiente pregunta y también invitar a nuestros panelistas a que apoyen esa reflexión, porque nosotros en un diagnóstico que hicimos del cuidado de lo público, indagando con servidores públicos, indagando con ciudadanía, una conclusión que encontramos allí es que prevalece una visión institucional y muy jurídica de la participación.
casi que es que hay que aplicar el instrumento de cumplir, ¿no? Cumplir un poco para que los organismos de control no nos hagan un hallazgo o que nuestras calificaciones del FURAC, del índice de desempeño, no salgan mal. Entonces, ir más allá de esa parte instrumental y, digamos, uniéndolo con la pregunta anterior del rol de la participación, la ley 1757 confirió al control social como derecho ciudadano a la participación, a la vigilancia, a vigilar, a evaluar la administración pública, un rol muy importante en la rendición de cuentas. Pero bueno, ese ejercicio del control social y la rendición de cuentas se articulan realmente en la práctica, o sea, ¿qué se observa de este rol del control social, de la veeduría, de la vigilancia como mecanismo de participación? ¿Se articula a los ejercicios de rendición de cuentas? ¿Podríamos señalar algo al respecto? No sé si aquí tal vez Fernando y Liliana quieran hacernos una breve reflexión de abrebocas para que de pronto luego Alejandro y Gloria Lilia también nos digan sus puntos de vista. Fernando. Pues la pregunta es, por supuesto, Elcita, pues digamos, de por sí es difícil cautivar a la ciudadanía por parte de las entidades. Yo que he estado en ambos lados del juego, como entidades, como entidad pública, promoviendo que la gente participe, abriendo espacios e invitando, y del otro lado como sociedad civil también demandando espacios de apertura por parte de las entidades, pero también promoviendo que otros ciudadanos se involucren y quieran participar. Creo que ahí hay que aprovechar a esa ciudadanía que está organizada y que quiere incidir en lo público, porque deberían ser los primeros a los que llamamos a cautivar. Los ciudadanos estamos en nuestro día a día, la gente no se informa porque no tiene ni siquiera tiempo en su día a día de darse cuenta cuando hay espacios de participación que están haciendo las entidades, porque pues no es actividad de un ciudadano sentarse todos los días en la mañana a leer el periódico, a meterse en las páginas de las entidades a ver si van a hacer alguna audiencia de rendición de cuentas. Por eso es tan importante que las entidades hagan estrategias para llegar a los ciudadanos y sobre todo para llegar con espacios de rendición de cuentas que realmente le motiven a la ciudadanía a participar. Y acá entonces, pues cuando ya uno tiene como en el caso de las veedurías, de las organizaciones, de los grupos no gubernamentales, cuando uno ya tiene un nicho de población que está organizada, que tiene unos intereses específicos en los temas, que adicionalmente sabe interactuar con lo público, pues es muy importante promover e invitar desde las organizaciones y desde las entidades públicas a que estos ciudadanos ya organizados se vinculen activamente en los ejercicios. Lamentablemente, lo que uno encuentra en la mayoría de las entidades, y lo digo con tristeza después de, como hablábamos ahorita, pues 20 años de estar dando lora con estos temas, es que todavía las entidades le tienen miedo a los veedores, le tienen rechazo a las organizaciones sociales. Entonces, son incluso a los primeros que deberían invitar, son a los que no invitan, porque dicen que los veedores eh, vienen es a cuestionar, vienen a criticar, no lo hacen de forma propositiva y puede que a veces sea cierto, pero eso hace parte de la democracia. Uno gobierna no solamente para aquel que está a favor de uno, sino también para aquel que está en contra. Es más, debería hacer énfasis en aquel que no está a favor, porque esa es el que hay que cautivar para que entienda qué es lo que se está haciendo. Y en ese sentido, un llamado que aprovecho el espacio es a recordarle a las entidades, hay que involucrarlos a todos. Y uno puede involucrar a ese veedor, a ese líder social que a veces se siente beligerante, porque estoy seguro que a todos nos pasa en cualquier contexto de la vida. Cuando uno tiene un mal relacionamiento con otro ser humano, ya sea cuando uno va al médico y el médico no lo atiende bien, no lo diagnostica, ni siquiera lo examina a tiempo y lo deja esperando 2 horas, uno está inconforme y uno se pone bravo y uno se queja. Lo mismo nos pasa a los ciudadanos que participamos. Si la entidad no responde a tiempo, si la entidad te invita a un evento simplemente para sentarte a rellenar, pero no te da espacio para hablar, si la entidad sabe que tú existes como organización que está registrada y no te invita a participar de los procesos, es muy normal que los ciudadanos organizados pues se sientan agredidos por las entidades. Pero eso se puede cambiar y eso se puede cambiar haciendo acciones propositivas, involucrando desde el primer momento en todas las etapas del proceso de la gestión pública a los ciudadanos, invitando directamente a las organizaciones, invitando a las organizaciones a que se registren para poderlas tener individualizadas. Entonces,
es clave este relacionamiento directamente con estos grupos, hay que motivarlos, además porque estos grupos son multiplicadores de conocimiento. Y uno a través de de la sociedad civil organizada, de las veedurías, puede cautivar a otros ciudadanos a que participen. Seguramente ahorita volveremos a la conversación. Obviamente hay que hacer unas acciones muy puntuales para cautivar a los grupos poblacionales, pero por ahora, pues mi respuesta es, pero por supuesto hay que involucrarlos y hay que hacerlos partícipes de forma activa en todas las etapas del proceso. Gracias, Fernando. Sin duda, esa valiosa experiencia que tienes tú en todos los frentes, ¿no? Como sociedad civil, como servidor público también, líder de política pública, nos lleva a esta reflexión. Fíjense que nos están señalando algo aquí bien interesante y es, lleguemos a la ciudadanía organizada, lleguemos a la ciudadanía organizada que ya tiene un saber hacer, que ya tiene un saber hacer y que seguramente podrá ser más eficaz su participación en estos procesos. Pero bueno, yo quisiera sobre esta misma pregunta que de pronto Liliana nos ayudara a hacer algunas reflexiones sobre eso, ¿no? Cómo el control social y la rendición de cuentas se articulan en la práctica, ¿no? Para realmente hacer efectivo estas dos conceptos en el ejercicio, en lo concreto. Cuéntanos, Liliana, ¿tú qué Claro que sí, opinas? Elsa. Sí, mira, yo creo que hay que partir de un elemento fundamental y es que la rendición de cuentas y el control social es el que nos permite establecer relaciones entre las ciudadanías y las autoridades. Entonces, no hay forma de pensarnos un proceso desvinculado entre la rendición de cuentas y el control social. Y no es viable, digamos, hacer una abstracción de puedo excluir de este diálogo a ciertos sectores, ciertos liderazgos o ciertas organizaciones sociales, si estamos apostándole a la configuración de sistemas democráticos mucho más fuertes. Cada vez que Todavía no excluimos le has y respondido. cada vez que no tomamos en cuenta algunos puntos de vista, algunas visiones, Que o no. que solo No, invitamos estamos a ahorita algún hablando de eso sector de la precisamente. sociedad ¿Me la civil, envías, estamos porfa? fragmentando. Disculpa, Liliana, creo que alguien tiene el micrófono abierto, por favor. No, todavía no, porque Perdón, un estamos mirando cómo segundito, se consigue el voy a tratar presupuesto de de la cerrar Republicanos. micrófonos, un segundo. Sí, definitivamente toca. Vuelves y abres tu micrófono, Liliana, gracias. Y ya. Les estaba diciendo que aquí hay una configuración de relación y si queremos fortalecer esos sistemas Sí, democráticos, sí, debemos estamos también con entender cuál cuestión es la social. relación. Bueno, listo. Dale, Liliana. Debemos entender cuál es la relación y que esta relación es fundamental para consolidar los sistemas democráticos. Entonces, no hay forma que generemos desconexión entre la rendición de cuentas y la petición de cuentas. Realmente, además, los estudios, por ejemplo, de LeBlanc, ya estamos en un proceso que no solo estábamos promoviendo la rendición de cuentas en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, sino que también hemos aprendido de qué funciona y qué no funciona en este ejercicio de rendición de cuentas. Y es muy interesante cómo los estudios nos señalan que la rendición de cuentas son sistemas de participación y de vinculación y relacionamiento de la ciudadanía con las autoridades. Es fundamental la articulación que se puedan hacer entre diferentes actores. De hecho, se han dado cuenta que los sistemas de rendición de cuentas que nos permiten establecer diálogos entre los controles horizontales, como por ejemplo los organismos de control y la ciudadanía, son muy efectivos. O por ejemplo, cómo podemos utilizar controles como el control político o el control de los medios de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil y el control social nos genera mejores efectos que si lo hacemos de manera, digamos, desarticulada. Si solo los ciudadanos hacemos las peticiones o si solo las instituciones que vigilan y controlan el Estado para tener el equilibrio de poderes, se quedan solas. Cuando tenemos esa articulación entre diferentes actores y cuando vinculamos el control social, se han encontrado en los estudios que estas políticas tienen mejores efectos. Y no solo porque logramos resolver que la escuela se construya, que se entregue la alimentación, que sea adaptada y pertinente para los contextos, sino que también fortalece los procesos democráticos. Entonces, cuando observamos esto, tenemos comunidades, movimientos sociales que tienen mayor capacidad. Lo otro es que también, como es un tema incremental,
es relacional, entonces en la medida en que yo empiezo a hacer un primer ejercicio de control social y me doy cuenta que sí me escuchan, que sí puedo acceder a información, voy aumentando como el proceso de relacionamiento. Ahora, Elsa, brevemente quiero decir, la pregunta es no solo la relación, sino que también reflexionemos cómo se está dando esa relación, ¿sí? Porque creo que es muy importante que a veces esta relación se queda en lo instrumental. También tenemos que relacionar que estamos en un contexto, y me imagino que esto también nos va a abrir el diálogo con el tema de seguimiento en contextos de conflicto, y es que Colombia está en una sociedad en conflicto y la relación de rendición de cuentas y control social es una relación conflictiva. Estoy con alguien que tiene desacuerdo. Entonces, también es importante cómo podemos dialogar con ese diálogo improbable que nos dice Lederach, con hablar con ese veedor, que es muy improbable que yo hable, y cómo podemos utilizar otras formas que no sean las vías violentas para resolver esos conflictos. Entonces, entre el veedor más bravo sea, pues más mejor veedor es. Bueno, ¿cómo estamos configurando esa relación? Creo que es una invitación a seguir pensándonos esa reflexión en el marco de la Semana de Rendición de Cuentas. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Entonces, pensar la relación como un sistema también y que de pronto esa rendición social de cuentas que tiene ciudadanía, también articularla con otros controles, ¿no? Está también la prensa, los medios de comunicación, bueno, ahí hay también todo un campo que explorar y sobre el cual también hay mucho que reflexionar, porque en esta era de lo digital, bueno, también hay lo bueno, lo malo y lo feo también, pero digamos ese rol también de otros controles que operan en este campo de la rendición de cuentas para que se dé realmente esa conexión entre control social y rendición de cuentas. No sé si Gloria Liliana quiera hacer algún aporte a esta reflexión en torno a superar lo instrumental en la rendición de cuentas desde el ejercicio del control social para que en la práctica de las entidades se dé realmente cómo ahí desde lo concreto podría hacerse algo. Cuéntanos. Efectivamente, es un trabajo muy retador, ¿no? Es retador en la lógica que cuando se somete al servidor público a un grupo, así como lo decía ahora Liliana, a personas que nos confrontan en nuestro quehacer. Pero hay una riqueza también maravillosa porque en ese ejercicio efectivamente se vinculan muchos actores en el territorio, que son los actores que dinamizan el territorio. Entonces, en nuestro caso, nosotros convocamos a las comisiones de movilidad que están conformadas, que nos hacen veeduría permanente, que son nuestros detractores, pero también nuestros principales aliados frente a planes, programas y proyectos. Las instancias de participación que hay en el territorio, hay que convocarlas, hay que vincularlas, no les tengamos miedo. Las veedurías legalmente constituidas y las veedurías de hecho, porque el ciudadano como tal tiene derecho a la vigilancia de lo público y nosotros somos los ejecutores de lo público y tenemos el deber de mostrarla. Las juntas de acción comunal, las asociaciones de juntas, lo que llamamos grupos de valor en medio de lo público, ¿no? Entonces cuáles son esos grupos de interés o esos ciudadanos en particular que a los que les debemos rendir cuentas porque son también los más interesados y quizá los más cualificados frente a la gestión que realizamos de manera particular. Estos grupos de sabios y sabias, las personas mayores que en su experiencia también pueden hacer un intercambio muy poderoso en lo que es el ejercicio de lo público y en lo que es su experiencia propia en procesos sociales y en procesos también de la gestión de lo público. A veces no tenemos el resultado, no tenemos la forma adecuada de llegar con el proceso de lo público al territorio. La gente nos dice, a veces tiene la chispa, la creatividad que a veces nos hace falta, donde no vemos. Nosotros hemos logrado cosas maravillosas gracias a la incidencia de los ciudadanos, por ejemplo, que tienen movilidad reducida. Y gracias a ellos, en este momento, entidades del sector movilidad en Bogotá
han hecho cambios contundentes, han mejorado rampas para tener acceso a diferentes espacios como la terminal de transporte, cosas que no existían, surgen como fruto de la incidencia del ciudadano en un espacio de diálogo en el marco de la rendición de cuentas. En esa lógica, estamos dándonos la pela, por ejemplo, convocando a través de perifoneo. Eso nunca lo habíamos hecho, es más dado como en los territorios pequeños, pero dijimos, bueno, si visitamos las juntas de acción comunal y no va sino cierto porcentaje, si volanteamos en las propiedades horizontales, porque esos son los que viven en las grandes ciudades, mucha gente en edificios. Si nos dirigimos a las juntas de acción comunal, a las asociaciones, bueno, a las instancias, pero el perifoneo, y miren que qué interesante, en una ciudad como Bogotá el perifoneo también funciona. Entonces, la creatividad tiene que ser lo que nos llama, ¿no? Como servidores de lo público, para que podamos sumarle a ese ejercicio que no es fácil, que es paulatino, que está lleno de inconformidad y que está lleno también como de eso de que no nos están contando la verdad. Y algo que es valiosísimo es decir la verdad. Tenemos que decir la verdad si nos suene bonito. La rendición de cuentas es para eso, para poder crear un espacio de transparencia por excelencia. Muy bien, Gloria Liliana, muy bien. Sin duda esa experiencia de lo concreto, de lo local, sí, es Bogotá. A veces uno dice, es Bogotá, hay una gran diferencia, la gran urbe, con 50 entidades adscritas y vinculadas, con mucha capacidad, muchos recursos, pero también en Bogotá está esa vida local, ¿cierto? De las localidades, que también tienen experiencias muy territoriales, como pasa en cualquier otro municipio, como nos decía Gloria Liliana. Entonces, el volante, el perifoneo que tú nos dices, los carteles, el acercarse a los mercados populares y llegar y hablar allí con la gente, o sea, buscar otras maneras, ¿no? De eso vamos a hablar, cómo innovar en este proceso. Pero bueno, aquí yo he estado reservando a Alejandro Roballo un poco para lo que viene, y que también invito pues a todos los panelistas a que hablemos de esto. Miren, en el diagnóstico que hicimos del cuidado de lo público con servidores públicos y con ciudadanías, sale que existe una brecha que es innegable y es evidente, ¿no? Entre las grandes ciudades, las entidades del orden nacional, ¿no? Que tenemos una capacidad robusta, mucha gente. A veces decimos que somos poquitos, pero es que en un municipio solamente es una persona, en una alcaldía es un funcionario el que se ocupa de estos temas de la democratización, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y de la participación ciudadana. Un solo funcionario el que está al frente de la temática. Y hay debilidades de capacidad también institucional para hacer todas estas acciones y garantizar un derecho que es universal en Colombia, marcado por la Constitución política, el derecho a la participación. Entonces, ¿cómo hacer que estas pildoritas y estas reflexiones también logren aminorar esa brecha entre la práctica de la participación de las grandes ciudades y los territorios, considerando además que pues en las regiones, a nivel de los municipios, en las distintas áreas geográficas, hay diferencias porque también tenemos pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, los campesinos, extensiones de tierra que son medio país casi prácticamente, cómo hay la comunicación, cómo concentrar la gente, hay problemas tecnológicos, hay problemas políticos, pero sobre todo algo que ya dijeron varios de los panelistas acá, Liliana, Gloria Liliana, eh, eh, el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto que ahora no es de unos 170 municipios, que son los famosos municipios PEDER, que fueron focalizados por el acuerdo de paz con la FARC, sino que Colombia vive el conflicto armado de distintos grupos en muchas partes, y eso incide en este proceso de la participación. Entonces, en esas realidades territoriales, aquí quiero invitar en primer lugar a Alejandro, bienvenido, Alejandro Roballo, como dijimos, que es representante del Instituto CROC, que le hace seguimiento al acuerdo de paz, que conoce directamente todas estas problemáticas y situaciones de mucho más allá de los 170 municipios PEDET,
Bueno, en estas realidades territoriales, ¿cómo podemos decir que se pueda expresar este papel de la ciudadanía en la participación, en el control social, en la vigilancia de lo público? Entonces, invito a Alejandro en primer lugar, pero también a los demás expertos, para que nos ayuden a reflexionar sobre esta pregunta. Alejandro. Listo, Elsa, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a quienes nos acompañan el día de hoy, por supuesto también a Fernando, a Gloria y a Liliana. Digamos, sobre la pregunta, yo creo que en particular, digamos, está diada entre rendición de cuentas y control social, que como se ha dicho, digamos, a lo largo de este conversatorio, pues es algo indivisible, digamos, a la vez pone, digamos, en cuestionamiento, digamos, algunos retos que todavía tenemos, digamos, como sociedad, ¿cierto? Del lado, digamos, de la rendición de cuentas implica ver cuáles son las capacidades, digamos, que tiene el Estado para, digamos, poner a disposición de la ciudadanía una información que es accesible, que es pertinente, que es oportuna para contar justamente la gestión con los avances, con los problemas que pueda haber. Y del otro lado, que es el del control social, pues implica también, digamos, una ciudadanía con capacidad para hacer, digamos, control y veeduría, ¿cierto? Y en ambos puntos, digamos, toda Colombia pues tiene, digamos, retos, pero en particular, digamos, algunas regiones del país pues tienen, digamos, como mayores problemas en este sentido. Y eso es algo que reconoció el acuerdo final de paz. Em, y por eso, digamos, se plantearon algunas medidas tanto para el fortalecimiento del Estado, ¿cierto? En particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado, como para el fortalecimiento de la participación y ofrecer, digamos, garantías para poder ejercer ese derecho dentro del cual pues está el asunto del control social. Entonces, si bien, digamos, en el marco, digamos, del acuerdo, pues tenemos las 170 municipios de los PEDET, que comparten algunas características. Digamos que allí también hay unas trayectorias que son diferentes en términos de cómo se ha construido el Estado y cómo se ha desarrollado la participación ciudadana, ¿no? Hay formas de organización de la participación que son diferentes entre las subregiones, pero también tenemos allí unos elementos comunes entre estos municipios y entre estas subregiones, como una baja capacidad de las administraciones territoriales para el impulso, por ejemplo, de los mecanismos y las instancias de participación. Estamos hablando de principalmente municipios de categoría 5 y 6 que tienen además, digamos, grandes, digamos, restricciones en materia presupuestal. También hay problemas allí para la formulación, el seguimiento y el reporte de políticas públicas para estrategias de gestión del conocimiento, bueno, entre otros asuntos. Entonces, por ejemplo, acá, una acción tan grande como fue o como es, digamos, como en su momento fue la formulación y en este momento la implementación de los PEDET, pues puso, digamos, todas estas capacidades a prueba. Y eso ha implicado, digamos, una serie de desafíos en términos políticos, en términos técnicos, en términos metodológicos, por supuesto, digamos, a la vez ha visibilizado pues ciertas debilidades existentes en materia de planeación territorial, o en particular de la planeación participativa, de la articulación entre la nación y el territorio, de las capacidades, digamos, de ejecución de proyectos y del tema que nos convoca, que es la rendición de cuentas. En particular, digamos, en estas subregiones, pues la formulación de los proyectos a partir de las 33.000 iniciativas PEDET y la implementación, el seguimiento de estos proyectos, pues es probablemente, digamos, el tema que mayor interés despierta en las ciudadanías que hacen control social en estas subregiones, pero digamos que allí se enfrentan a grandes desafíos, entre los cuales, digamos, quisiera como mencionar cuatro. Uno tiene que ver con el acceso a la información y con la dificultad, digamos, que todavía tenemos para acceder a información clara, concreta y específica sobre el desarrollo, por ejemplo, de los proyectos PEDET. Si bien, digamos, se ha avanzado en los últimos años con algunas estrategias como, digamos, la construcción de plataformas como el CIPO, como el CIRCAP, para disponer, digamos, esa información, todavía existen, digamos, grandes barreras para que esa información, digamos, sea pertinente y sea oportuna, digamos, para quienes hacen control a esas iniciativas. También hay un proceso, digamos, que ya se ha mencionado, que es una difícil interlocución con las administraciones territoriales. La rendición de cuentas sigue siendo, digamos, sigue siendo
vista, digamos, como un escenario que es conflictivo, lo cual, digamos, no está mal, pero creo que todavía en muchos municipios no hay, digamos, un entendimiento por parte de las administraciones territoriales de la participación y el control social, digamos, en clave de derechos, ¿no? Sino que está visto, digamos, todavía como los veedores y las veedoras como quienes hacen parte, digamos, de la oposición, digamos, política. Y esto me lleva, digamos, al tercer, digamos, a desafío, y es lo que tiene que ver, digamos, que es particular en estas subregiones, y son los riesgos de seguridad para quienes hacen control social, y en general para quienes ejercen, digamos, una labor de liderazgo social, ¿no? Y eso abre, digamos, digamos, la puerta a que las labores, digamos, de control social generalmente no se constituyan, digamos, formalmente como veedurías, sino que adquieran, digamos, otras formas organizativas. Entonces, estos son contextos, digamos, de alto riesgo también para quienes quieran hacer un control social a las administraciones territoriales. Y finalmente, digamos, hay una oferta, digamos, limitada también para el fortalecimiento de los ejercicios de control social. Se ha avanzado, por supuesto, en materia de formación en los últimos años, pero todavía hace falta una oferta, digamos, más grande, más robusta en términos de asistencia técnica, de acompañamiento, de incidencia, digamos, también en las administraciones territoriales sobre la importancia del control social y la rendición de cuentas. Entonces, también sería importante fortalecer, digamos, esos recursos para que la ciudadanía pueda hacer, digamos, un control social efectivo. Entonces, digamos, en general todavía debemos avanzar en un camino largo para ofrecer, digamos, garantías a la ciudadanía para que pueda participar plenamente en los ejercicios de rendición de cuentas y pueda ejercer, digamos, su derecho al control social. Por supuesto, del otro lado, pues también están, digamos, los desafíos en materia de fortalecimiento de capacidad institucional, pero digamos que quería hacer énfasis, digamos, en esto segundo para, digamos, aportar elementos diferentes a lo que ya se ha planteado anteriormente. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, estas reflexiones son muy valiosas y nos muestran ese diagnóstico un poco, digamos, entre comillas, de las debilidades reales, ¿no? Que es de país, porque si el 90% de nuestros municipios son municipios de quinta y sexta categoría, y pues digamos, el conflicto no se limita a 170 municipios que fueron parte del acuerdo, sino está más generalizado, pues obviamente las restricciones en esta materia son grandes desafíos para las alcaldías, ¿no? Para los territorios, pero también para la ciudadanía, diría yo, ¿no? Un poco pensándose que el problema no es solo institucional, sino también social, ciudadano. Bueno, antes de permitir que los panelistas puedan hacer sus reflexiones también en este sentido, en lo que pasa aquí, que yo creo que es muy valioso que nos ayuden a pensar, Liliana y Fernando, en este tema. Queremos contarles un recurso institucional que existe, que está en el marco del sistema de rendición de cuentas y está en el siguiente video. Camilo. Súbele el volumen, por favor. Hay un problema con el sonido, Camilo. Mientras lo resuelves, entonces yo voy a invitar inicialmente a Liliana y luego a Fernando también que nos aporten en esta reflexión de este panorama crítico, ¿no? De capacidad institucional, de contexto de conflicto. Sí, Elsa. Yo creo... Un segundito. No, creo que Camilo no logramos escuchar, entonces resolvamos el problema técnico y escuchemos a Liliana, luego a Fernando. A los participantes les agradecemos que dejen sus preguntas acá en el chat y con mucho gusto los canalizamos sus inquietudes ahora al final. Listo, Liliana. Elsa, sí, efectivamente, pues nosotros en la experiencia se han venido identificando unas brechas y unas barreras que afectan el adecuado relacionamiento, ¿no? Y logro los objetivos de la rendición de cuentas. Pero también se ha identificado pues muchas estrategias
que han adelantado los diferentes actores, los diferentes contextos e inclusive actores políticos y autoridades para poder mejorar este diálogo. Entonces yo creo que es importante como en esta mirada poder contrastar tanto las barreras que tenemos como también los avances y las oportunidades que se han desarrollado. Entonces, en ese sentido, efectivamente, pues aún persiste la barrera del acceso a la información, pero creo que también es muy importante reconocer los avances que hemos tenido en términos de políticas públicas para garantizar este derecho al acceso a la información y también la apropiación de esa garantía de derecho por parte de ciudadanos y ciudadanas. A mí me alegra mucho que ya, por ejemplo, uno va a contextos y la misma gente dice, tengo esta pregunta y tómelo como un derecho de petición y usted tiene la responsabilidad de responder en un tiempo establecido. Entonces ya también hay unos avances frente a la apropiación de los sistemas de información. Otro elemento que me parece muy importante es que de cierta manera el relacionamiento que ha tenido el Estado y el conjunto de políticas nos han cambiado la configuración de la relación. Y efectivamente eso nos da elementos para que si no es con un funcionario, es con otro funcionario, es con el personero municipal. Es decir, hemos establecido interacciones para entender la rendición de cuentas más como un sistema. Entonces, cuando lo entendemos con un sistema, podemos hacer diferentes formas de acceder a la información y también tenemos una gestión pública un poco más robusta. Por ejemplo, hay información que nos ha pasado muchísimo, que hay información que el ente territorial no lo suministra a los ciudadanos, pero sí lo carga en una plataforma porque lo tiene que reportar a nivel nacional. Entonces, se han tenido importantes avances en abrir, por ejemplo, datos de los sistemas de los ministerios, también de algunas gobernaciones, que hace que esa información que es difícil acceder en el municipio, la podamos conocer a través de plataformas abiertas. Por ejemplo, antes cualquier ciudadano que quisiera saber su plan de desarrollo, qué era, cuáles eran sus metas, era súper difícil porque dependíamos que lo cargara en la página web. Hoy el Departamento Nacional de Planeación tiene un sistema de plataformas que nos permite conocer cuál es nuestro plan, cuáles son las metas, hacer seguimiento y hay un conjunto de plataformas, de datos abiertos, de organizaciones de la sociedad civil que nos están ayudando a recolectar información y tener esos datos. Entonces, creo que el acceso a la información es una barrera, pero también hemos visto otras formas como de interacción. Y en el tema, por ejemplo, de autoprotección, es muy interesante ver cómo sí efectivamente en contextos de conflicto armado, ser veedor y hacer control social es un factor de riesgo, pero asimismo hemos encontrado procesos comunitarios de autoprotección y no la autoprotección del chaleco y el celular que en realidad no nos protege, sino mecanismos de autoprotección colectiva. Entonces hay una serie de iniciativas que además, pues obviamente estas no se hacen públicas porque son mecanismos de protección que comunidades han realizado para que se pueda garantizar, ¿sí?, unas condiciones de seguridad en el contexto. Y aquí, desde la academia, por ejemplo, hicimos un trabajo muy bonito con organizaciones defensoras de derechos humanos y lo que observábamos es que en la defensa de los derechos humanos estaba vinculado mucho el ejercicio de rendición de cuentas y petición de cuentas y ellos mismos hicieron conciencia de que esos repertorios de autoprotección que utilizaban para la defensa de derechos humanos podría trasladarse en los ejercicios de control social y veeduría. Entonces, un poco es el escenario de reconocer las brechas, claro, pero también reconocer las potencialidades y los conectores que tienen los territorios para llevar a cabo este diálogo y este relacionamiento. Muy bien. Y digamos que también allí el rol activo de la ciudadanía, ¿no? No siempre hay esa dependencia de la administración pública. Digamos, también hay procesos autónomos, bueno, que eso también lo vamos a reflexionar un poco, pero que ya Liliana nos dio aquí unas puntadas, sobre todo en estos temas de seguridad que tiene que ver con la autoprotección colectiva, ¿no? Iniciativas también ciudadanas de que de pronto a uno cuando le piden y le exigen, entonces como administración pública hay que responder y si los ciudadanos saben exigir y buscar, pues seguramente nos toca responder. Aquí para Fernando y para Liliana también, ¿qué
¿Qué diferencias entonces vemos de de Gloria Liliana, que vemos en este comportamiento ciudadano respecto a la rendición de cuentas, un poco ese contraste, ¿no? Entre ciudades capitales y los municipios de sexta categoría? Ya nos había dicho algo Alejandro, ese contexto, ¿no? Lectura de los PEDET, pero digamos, está más generalizado en el país esa situación. Y también capitales, ¿no? Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, hay unas dinámicas, ¿cierto? Municipios, alcaldías capitales y, digamos, ciudades de tercera categoría, hay unas dinámicas y hay otras en aquellos otros municipios que tienen baja capacidad, Fernando y Gloria Liliana. Fernando. Ah, Camilo, no estamos escuchando, Camilo. Si quieres, abre el micrófono, por favor. No, dale, hay problemas. Eso es como, bueno, el duende que tenemos acá presente, no importa, lo aceptamos. Sí, A 5 años adelante. después a 5 años después de la pandemia todavía no logramos superar las barreras de la tecnología en muchos casos. Así Pues es, mira, dale. yo quiero como apoyarme un poco en lo que estaba contando Alejandro Elcita. Yo, como te decía, pues he estado en varios escenarios, pero en los últimos 5 años, hasta abril de este año, tuve el honor de estar a cargo desde el punto de vista técnico de un programa de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional, USAID, que era un programa que se llamaba Juntos por la Transparencia, que estaba enfocado en precisamente apoyar a través de alianza con sociedad civil, medios de comunicación, academia eh, y entidades públicas, apoyar principalmente a municipios PEDET del país y a municipios afectados por el conflicto o también por escenarios recurrentes de corrupción o de problemas de gobernabilidad. Y en esta experiencia de acompañamiento de estos municipios, que también lo hicimos pues de la mano con Función Pública, pues Juntos por la Transparencia nos dejó varios aprendizajes para la rendición de cuentas a futuro. Y uno de los temas que quisimos abordar, por ser municipios PEDET, su mayoría, fue pues precisamente ese abordaje sistémico que el sistema de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz promueve. Eh, Oír hablar a Alejandro del sistema de rendición de cuentas con propiedad, pues me hace sentir orgulloso porque pues aquí está Elsa y lo sabe, pues es un hijo nuestro. Que nos inventamos cuando estaba este proceso de implementación del acuerdo de paz y no sabíamos cómo articular todo lo que nos decía el punto 2 del acuerdo en un solo escenario, de que pudiéramos hablar de todo lo que pide el acuerdo, pero con énfasis en este punto 2 de participación que nos daba mandatos y hablar de este enfoque sistémico fue muy importante. Porque efectivamente el sistema de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz no es un sistema de información, es un sistema que tiene un enfoque de articular a todos los actores, obligaciones, eh, y demás entidades que tienen que ver con este tema de la implementación del acuerdo de paz para acercar lo que estaba pasando con la implementación del acuerdo a la ciudadanía y que en virtud de ese mandato que daba el punto 2 del acuerdo, pues la gente pudiera enterarse y pudiera participar e incidir en la formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial y en su implementación. Este contexto lo hago porque Juntos por la Transparencia lo que decidimos fue poner en primer lugar a la ciudadanía y a los temas que le interesan a la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos viene diciendo desde el año 2010 el COMPES, que nos lo recuerda la ley 157, que el Manual Único de Rendición de Cuentas nos lo aterriza con instrumentos y lineamientos prácticos, pero que todavía las entidades no lo hacen? La rendición de cuentas se sigue limitando a algunos espacios de audiencia pública y en donde son los servidores públicos de una misma entidad los que salen a contar lo que ellos hicieron. Pero en temas como el acuerdo de paz o en otros temas transversales que sobre todo en municipios, como tú lo decías, Elsa, de categoría 5 y 6, donde la mayoría de los recursos son del Sistema General de Participaciones y donde muchas de las obras y proyectos las lideran entidades nacionales y no solo las alcaldías, que un alcalde cuente un cuento desde su punto de vista, pues deja la foto a medias, deja el cuento a medias porque son proyectos que se construyen entre varios actores. Muchos proyectos en territorio, tanto del Acuerdo de Paz como de otros temas del sistema de participaciones, tienen recursos del municipio, pero también tienen recursos de la nación, pero también tienen recursos de la gobernación. Y en ese orden de ideas la gente quiere saber es qué está pasando con el proyecto, no qué está pasando con lo que el alcalde
o el gobierno nacional está haciendo. Y lo que hicimos en Juntos por la Transparencia fue hacer una estrategia sistémica de rendición de cuentas enfocado en lo que la gente quiere oír y en el tema cual se trabajaba. Hicimos una alianza en materia de los temas del acuerdo de paz con la Agencia eh, Nacional para de Integración Territorial, de la Agencia Nacional para el Territorio, con función pública, con las alcaldías, y empezamos a rendir cuentas, apoyar los procesos de rendición de cuentas de las alcaldías, pero con enfoque en los temas que le interesaban, en donde sentábamos en una misma audiencia de diálogo al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal y a todo aquel actor que tenía que ver con ese tema. Y en torno a ese tema, la gente, estos líderes o representantes de las entidades públicas le contaban a la ciudadanía qué estaban haciendo para lograr que ese proyecto, programa o recurso se implementara. Y la gente podía resolver las preguntas en todos los niveles y se enteraba en tiempo real y de la voz directa de quienes lo estaban implementando qué era lo que estaba pasando. Y es hacia allá donde tenemos que avanzar. Tenemos que empezar a hacer la rendición de cuentas no solamente como este espacio único, sino como un espacio en el cual hay que contarle a los ciudadanos qué está pasando. Y en ese orden de ideas, en los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde la implementación de los proyectos se apoya con otras entidades estatales, es fundamental rendir cuentas de forma conjunta, hacer informes de forma conjunta. Uno de los lineamientos que apoyamos a Función Pública desde USAID a elaborar fue cómo hacer estos informes por temática en donde en un mismo informe se involucre lo que hizo la entidad nacional, lo que hizo la entidad territorial, donde el ciudadano se entere del proyecto y no del alcalde o de la entidad pública que quiere sacar el protagonismo y quiere pararse para salir en la foto. Aquí lo importante es el proyecto, el programa y cómo la comunidad se beneficia. Y de la mano de esto se involucró un enfoque transversal que quiero mencionar para no dejarlo por fuera, y es este enfoque que se le valora mucho a esta apuesta que ha tenido Función Pública en los últimos 3 años, y es hablarle a las diferentes ciudadanías y entender que Colombia es un país pluriétnico, multicultural y diverso, y más en nuestros municipios afectados por el conflicto. Los grupos poblacionales son diversos y en ese orden de ideas hay que aprender a hablarle a ese público diverso. Hay que tener informes que hablen el lenguaje claro. Ya no es el informe de rendición de cuentas, tienen que ser los informes de rendición de cuentas, ojalá, e informes escritos en lenguaje claro, en el idioma que entiende la población a la que va dirigido y orientado al tema que le interesa a la población. Y esto es fundamental porque hace parte de este proceso. No sirve de nada que yo ponga a hablar a 3 entidades nacionales, departamentales y municipales al mismo tiempo si ellos van a seguir hablando en lenguaje técnico, si van a seguir hablando de temas que no entiende el ciudadano. Y entonces ese es el otro valor agregado. Hay que traducirlo, pero hay que hacerlo focalizado. Hay que invitar a la gente que le interesa, si son grupos étnicos, si son con identidades de género diversa, si es población con discapacidad, si es población que habla idiomas diferentes al castellano y que hace parte de los grupos que se impactan o se benefician. Las entidades estamos en la obligación, no solo por ley de transparencia, sino por la misma constitución política, de traducir esto al lenguaje que el ciudadano entiende, a los informes que le cuentan lo que quiere saber y en el lenguaje claro que el ciudadano puede entender. Ese tiene que ser el avance, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en que este aparato estatal no es esta máquina compleja que nadie entiende, sino que al contrario, es una máquina que está al servicio de la ciudadanía y que en ese orden de ideas, cuando elaboramos los informes, que deben ser múltiples, tenemos que hacerlo de forma articulada, enfocada a lo que la gente quiere oír y en el lenguaje y con las palabras que la gente necesita oírlo para entenderlo. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que aquí sin duda cada panelista requeriría toda una jornada porque son muy valiosas las reflexiones y sobre todo que son muy fundamentadas. O sea, aquí lo que Fernando nos está contando viene de una experiencia concreta y real en territorio, en nación y desde diferentes ópticas, ¿no? De sociedad civil y desde ser servidor público también. Entonces, estos más allá de consejos, yo creo que son como grandes legados que recibimos todos nosotros los que estamos acá presentes, ¿no? De Liliana, de Fernando, de Alejandro, de Gloria Liliana. Entonces, continuando con esta reflexión y uniéndonos un poco con la siguiente pregunta, Gloria Liliana y Alejandro Roballo también, los invito a que nos pensemos a partir de estas diferencias territoriales, ¿no? Capitales
territorios de sexta, quinta categoría, y de estas maneras de dialogar que nos ha contado Liliana Caña, Fernando Segura, ¿no? Que nos invita a tener una visión sistémica, a una visión con un enfoque transversal, diferenciar, considerando diversas ciudadanías y también experiencias focalizadas, ¿no? De diálogo con la ciudadanía. ¿Cómo podemos dialogar verdaderamente con la población como instituciones públicas o digámoslo desde la óptica ciudadana? ¿Cómo la ciudadanía puede dialogar también directamente con la ciudadanía y poder explicar eso que la ciudadanía quiere escuchar? Como decía Fernando, informes de lo que la gente quiere oír, de lo concreto, con poblaciones muy concretas y específicas. ¿Cómo lograr esos diálogos, Gloria Liliana, Alejandro Roballo, y que superemos la audiencia pública? Es decir, estamos en una campaña de cómo logramos hacer otra cosa distinta a la audiencia pública, queridos participantes, para que realmente la rendición de cuentas sea algo legítimo y cercano a las comunidades. ¿Cómo podemos hacer esos diálogos y que superemos esa práctica de la audiencia pública? Bueno, en nuestro caso, en el distrito, en Bogotá, y el sector movilidad ha hecho una apuesta, y es una apuesta que va más allá de lo que la ley nos exige, ¿no? Que era el checklist que hablaban hace un rato, no es hacer la rendición de cuentas y ya cumplí, y como ya cumplí, ya puedo mandar el reporte al FURAC y demás. Y de esto, pues, sabemos mucho los servidores y servidoras de lo público. Dar un paso más allá es darnos la apuesta por esos grupos de valor, por esos, en nuestro caso, actores viales o por esos grupos de interés. Nosotros hicimos una apuesta como nodo, y cuando hablo como nodo, de pronto me adelanto un poquito, pero es en la lógica de esa invitación que hizo el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas a únanse. Organícense por sectores para que puedan llegar a la ciudadanía no desde múltiples orillas, sino con un trabajo aunado. Y desde ahí empezamos a pensarnos quiénes son los que deben escuchar lo que hacemos y a quiénes debemos nosotros escuchar para optimizar la gestión de nuestras diferentes entidades y bueno, y en esta lógica escuchemos a los niños y a las niñas, dialoguemos con ellos, con ellas. ¿Cómo lo hacemos? Miren, los ajustes razonables de los que se habla o esas formas de adaptar la metodología para contar lo público, nos ha tomado a nosotros una cantidad de retos, de creatividad que no sabíamos que teníamos escondida. Otras entidades tienen las fortalezas, educación, quizá los que hacen temas de integración social. Nosotros somos movilidad. Movilidad, una entidad que se puso la camiseta para poder contar a través de obras de teatro, de títeres, de juegos, qué hemos hecho y hablarlo, charlarlo con los niños y las niñas y los adolescentes para poder entender ese ejercicio. Hemos llegado a sectores LGBT porque es que todos no nos movemos igual y esto pasará en cada una de todos no tenemos la misma mirada. En el territorio la invitación desde nuestra experiencia y que nos ha funcionado es hagan los ajustes razonables. Piénsense desde la creatividad, piénsense desde el querer del otro, no desde el querer del funcionario, sino del querer y la necesidad de la ciudadanía de poder hacer un control social informado, un control social pertinente, no con noticias muy viejas. Hay cosas que podemos charlar de lo que se hizo, pero también cosas que podemos charlar y mejorar en el camino. Para mucha ciudadanía, incluso en esta ciudad que es una megaciudad,
es la única oportunidad de relacionarse con la institucionalidad, es la única oportunidad de preguntar sobre las rutas zonales o las rutas de los buses, por qué las cambiaron o por qué hay determinado cambio en trazados de vías o por qué no han tapado los huecos de tal calle o cuándo lo van a hacer. Son las únicas oportunidades y es una ocasión para poder reencontrarnos y poder hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son las grandes debilidades o dificultades para las personas? Siguen siendo las mismas, Elsa. Hay mucha gente que no tiene los datos para conectarse a una reunión de estas. Entonces dice, yo tengo que gastar mis daticos para poder escuchar la rendición de cuentas, pues entonces no funciona la virtual, hay que ir presencial. Hay casos donde los temas de seguridad en los territorios, Bogotá también tiene zonas muy inseguras, hay temas que a la gente le da miedo charlarlos porque no sabe qué repercusiones puede tener, porque hacen denuncias en temas de mal parqueo, en temas que quizá a otros que están invadiendo el espacio público no le interesa que en una rendición de cuentas la ciudadanía lo ponga de manifiesto. Y esto es casi que una construcción diaria, ¿no? Es una construcción de cara a los intereses ciudadanos, de cara a cada vez que hacemos una evaluación de un evento y ese ciudadano o ciudadana nos dice, fallaron en esto, faltó esto, qué bueno hubiese sido que hubiesen hecho esto. Es la oportunidad para que nosotros como equipo podamos hacer siempre una acción de mejora, un pasito adelante, para poder cumplir e ir caminando en un ejercicio de recuperación de la confianza de las personas en la institucionalidad y un ejercicio de transparencia que pues es a lo que le apostamos con la rendición de cuentas. Muchas gracias, Gloria Liliana. Fíjense que son puntaditas muy desde lo concreto que cualquiera de nosotros desde nuestras entidades podemos hacer, uniéndonos. Mira que nos decían, haciendo desde el ejemplo de los niños y los adolescentes, ¿cierto? Obras de teatro, haciendo actividades más cercanas a ese grupo poblacional para que realmente se pueda entrar en un diálogo con las características de ellos. O sea, podemos superar, hacer la audiencia pública, esa magistral, unidireccional, que implica mucha plata. Hay entidades que dicen, yo no puedo hacer la audiencia pública porque no tengo plata. Pues no haga audiencia pública. Aquí el mensaje de la política pública, de las metodologías de estos expertos que están aquí, académicos, investigadores, que están en contextos grandes como Bogotá, pero también conflictivos y difíciles, como nos decía Gloria Liliana, y difíciles en medio del conflicto, como nos decía Alejandro Roballo. Entonces, Alejandro, quiero aquí contigo darle pie a la entrada de esta pregunta para que también todos reflexionemos sobre este mismo asunto desde esas restricciones, de ese contexto, ¿cierto?, de institucional, de baja capacidad que tú nos contabas. Bueno, hay restricciones de la capacidad institucional y demás, pero hay, digamos, unas obligaciones y hay unos derechos ciudadanos a informarse, a saber, a pedir cuentas, a la participación. En ese contexto de restricciones, algo se podrá tener que hacer o algo se tendrá que hacer, ¿cierto? O sea, ¿qué debe hacer la institucionalidad en esos contextos, pensándonos ahí, para que realmente haya una participación activa? Y diría yo de una vez, ¿cómo reconocer expresiones que son, digamos, independientes, expresiones ciudadanas que no dependen de la institucionalidad y que hacen control social y que obligan a las rendiciones de cuentas? O sea, ¿qué podemos hacer en estos contextos para que esto deje de ser un cuento, como dicen muchos, y se convierta realmente en un ejercicio efectivo de responsabilidad? Cuéntanos. Listo, Elsa, pues yo creo que allí tenemos, digamos que partir de que en los últimos 15 años, digamos, a pesar de los problemas que podemos tener hoy, digamos, hemos hecho avances importantes en materia, digamos, de rendición de cuentas, y ya se han mencionado acá varios de esos avances. Yo creo que en materia normativa, digamos, con el COMPES, con la ley de transparencia, con la 1757, con lo que se ha hecho con el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en los últimos años, digamos, hemos dado pasos importantes
digamos, incluso, digamos, en términos de una estructura y una infraestructura de la rendición de cuentas en nuestro país. Yo creo que el gran desafío que tenemos aún es que la rendición de cuentas, digamos, implica también un cambio, si se quiere, digamos, como en materia cultural, ¿cierto? Es decir, digamos, y esto se menciona mucho como la cultura de la rendición de cuentas, pero eso realmente, ¿qué implica? Y creo que ahí está es donde está probablemente, digamos, el principal desafío que también está, digamos, contemplado en el acuerdo de paz y es cómo asumimos, digamos, una actitud permanente de rendición de cuentas que a la vez implica, digamos, una relación y un diálogo permanente con la ciudadanía, ¿cierto? Y que ese diálogo, como lo decíamos, pues puede ser tensionante, puede ser conflictivo, pero digamos de eso se trata al final, digamos, la convivencia democrática. Entonces creo que lo que está en el centro de este asunto de la rendición de cuentas y el control social es cómo volvemos efectiva la convivencia democrática. Y eso implica, digamos, abrirnos a otros escenarios. Por supuesto, están los escenarios de las audiencias públicas, que, digamos, en efecto implican, digamos, unas capacidades, pero también creo yo que implican, digamos, unas condiciones en términos metodológicos. Generalmente se critican, por ejemplo, estas audiencias por ser escenarios, digamos, controlados en buena parte, digamos, por las administraciones territoriales o la administración nacional o la entidad que la esté llevando a cabo. Y yo creo que ahí lo importante es justamente hacer convocatorias amplias donde, digamos, todos los actores involucrados y relacionados puedan, digamos, asistir. El asunto es que esto implica también un trabajo, digamos, anterior, ¿cierto? No es solamente llegar con un informe y con una audiencia, sino todo un proceso anterior de diálogo y de relacionamiento con la ciudadanía. Casi que la rendición de cuentas lo que implica es también una estrategia de parte de las administraciones de cómo quiere que sea su relación con la ciudadanía, si quiere que sea como una relación muy confrontativa con ciertos sectores o es algo que está abierto al diálogo desde antes. Por supuesto, pues esto implica, digamos, también unas capacidades, digamos, también hay unas restricciones estructurales, ¿cierto? Y, digamos, pensando ahorita, digamos, en el cambio que va a haber con en el régimen de transferencias y con las mayores capacidades y los mayores recursos que probablemente van a tener los municipios y las administraciones territoriales, pues, digamos, esto se vuelve, digamos, un asunto central, porque a mayor, digamos, responsabilidad, digamos, de las administraciones territoriales, pues también va a haber un reto mayor, digamos, de responsabilidad frente a la ciudadanía y una mayor necesidad, digamos, de este diálogo que a la vez, digamos, tiene que adaptarse también, digamos, no solamente a las realidades territoriales, sino también a las realidades, digamos, culturales y sectoriales de ciertos sectores de la población. Entonces, creo que ahí es donde está, digamos, como el centro del asunto, digamos, en ese cambio, digamos, de paradigma, de abrirnos, digamos, a la convivencia democrática, a una cultura de la rendición de cuentas que esté basada, digamos, en el diálogo con la ciudadanía. De nuevo, pues eso implica unas condiciones estructurales, mayor financiación también, digamos, para los equipos de las administraciones territoriales. Y creo que también podríamos incluso explorar nuevos caminos allí, por ejemplo, con las tecnologías. Creo que la inteligencia artificial en particular nos abre, digamos, todo un camino importante para poder resolver, digamos, preguntas de la ciudadanía de manera un poco más focalizada y de manera más pertinente, si se quiere. Y esto implica a la vez, digamos, un menor gasto también, digamos, de recursos por parte de las administraciones territoriales. Creo yo que con el uso de inteligencia artificial podrían resolverse muchas preguntas de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más eficiente y podríamos avanzar en la cualificación de ese diálogo, digamos, con la ciudadanía, que ya no sea sobre el qué y el cuánto, sino que podamos avanzar en, bueno, ¿por qué no se pudo lograr una meta? Bueno, creo que eso pone el diálogo, digamos, en otras condiciones. Gracias, Alejandro. Y das pie ahí a algo bien interesante que se nos estaba quedando en el tintero y es la innovación. O sea, y la innovación entendida no solo como el uso de las tecnologías de la información, pero creo que también cómo usamos las tecnologías y los desarrollos ahora de inteligencia artificial bien usados en términos de provecho para los ejercicios de rendición de cuentas. Y yo sé que aquí Fernando y Liliana se deben estar mordiendo la lengua de ganas de decirnos algo más, pero antes de ellos, en relación con cómo hacer la rendición de cuentas también
digamos, desde la responsabilidad institucional, un poco con sus restricciones, que ya lo hemos dicho, pero también reconociendo estas autonomías ciudadanas. O sea, hay movilizaciones ciudadanas que desbordan la administración, así sea en pueblos chiquititos, ¿cierto? Digamos, en el Atlántico sabemos que logran bloquear una vía principal y se acabó el turismo por allá, si es que no le paran bolas a la gente, ¿cierto? Entonces, la movilización ciudadana en distintas expresiones, no solamente de este tema de bloqueos o plantones, también logra exigencias de cuentas, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas y considerando este tema de la innovación y las tecnologías, pero también la innovación social, no solamente el uso de las tecnologías, ¿qué podemos hacer para que esta rendición de cuentas realmente sea eficaz, sobre todo con la participación de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo con la participación de la ciudadanía. Ahorita presentamos el del Valle, Camilo, permítenos un segundito, porque quería hacerle una contrapregunta aquí a Alejandro Roballo antes de darle la palabra a Fernando, a Liliana y a Gloria Liliana sobre cómo usar la inteligencia artificial. Yo digo ahí, chévere que nos deje unas puntaditas de ese cómo hacer para usar la inteligencia artificial para resolver este punto de preguntas e información. Si conoces alguna experiencia práctica concreta, chévere, o si nos puedes dar una orientación, muy bien. Y bueno, luego seguimos con los demás. Cuéntanos. Listo, sí, digamos rápidamente, ahorita pues hay un montón de desarrollos, digamos a partir de modelos de lenguaje largo, lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, que nos permiten, digamos, consultar grandes catálogos de información, clasificarlos y hacerles preguntas, digamos, a esos datos, ¿no? Hay una experiencia en particular, digamos, no tanto para la rendición de cuentas, pero creo que hacia allá podríamos avanzar y es, por ejemplo, un sistema que se desarrolló por parte de la Universidad Javeriana. Creo que también estuvo la Universidad de Notre Dame en alianza pues con la Comisión de la Verdad, que se llama La Ventana a la Verdad. Y entonces es un sitio web en el que uno entra y basado, digamos, en los hallazgos de los informes de la Comisión de la Verdad y de todas las herramientas que desarrolló la Comisión de la Verdad, es un chat en el que yo puedo hacer preguntas concretas sobre, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia. Entonces yo le puedo preguntar al chat, dígame cuáles fueron las afectaciones del conflicto armado contra la población LGBTIQ+ en el departamento del Atlántico. Y ahí me va a dar una respuesta que es muy precisa y que está basada en esa información de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que está restringida, digamos, a esa información. Em, entonces, pensando en algo, en un símil, por ejemplo, podríamos montar, obviamente eso implica, digamos, dinero, implica un tiempo, pero creo que hacia allá podemos dirigirnos. Un sistema, por ejemplo, si es para la implementación del acuerdo, donde yo tenga la información centralizada de varios de los sistemas de información que hay, de CentralPD, de CIRCAP, de CIPO, y que la inteligencia artificial lo que haga es consultar esas diferentes fuentes de información y le dé una respuesta precisa y oportuna a la ciudadanía. Que sea, bueno, dígame en el departamento, en el municipio de Tame, en Arauca, cuántas y cuáles proyectos o cuánta plata se ha invertido, por ejemplo, en vías terciarias y en cuáles sectores, digamos, del municipio. Y que la inteligencia artificial sea capaz, digamos, de dar esos primeros datos. Con esos datos, ya el diálogo entre la ciudadanía y la administración territorial no es dígame los datos, dígame cuánta plata, por favor, sino que ahí se cualifica, digamos, ese diálogo porque ya eso se resuelve y eso, digamos, implica un ahorro de tiempo para la ciudadanía de estar consultando en diferentes fuentes de información, pero también a la administración territorial de estar recolectando datos y ver cómo los hace llegar a la ciudadanía. Muy bien, excelente. Entonces nos vamos de las restricciones máximas que hay a nivel territorial a cómo esta gran tendencia mundial, que es la inteligencia artificial, se puede convertir en un gran recurso y que seguramente nos obligará a las entidades del Estado a hacer. Me das una gran idea para el CIRCAP, para el sistema de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz. Obviamente tendremos que canalizar recursos de algún lado para eso, pero chévere. Fernando,
Liliana y Gloria. Liliana, quiero cerrar con esta reflexión en conjunto porque ya estamos aquí cerrando y queríamos también tratar de canalizar algunas preguntas de los asistentes y de los ciudadanos que fueron consultados. Cerremos en torno a esta idea de lo último que estamos hablando en esta reflexión que venimos con Alejandro sobre la innovación de las tecnologías, la innovación social para que haya participación en la rendición de cuentas. Muy bien, si quieres. Dale, Yo estaba Fernando. escuchando a Dale. Alejandro. Dale. ¿Me oyen? Sí. Yo escuchaba a Alejandro y hay un tema en el cual yo le enseño a mis alumnos a usar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y pretender que no se usa en ambientes académicos o institucionales, pues ya es muy, está querer tapar el sol con un dedo. Lo importante es poder usarla para lo que sirve. Y en la vía lo que les comentaba cuando estaba terminando mi intervención anterior, en lo que el ejemplo que estaba comentando Alejandro, una de las orientaciones que yo también le doy a mis alumnos en las entidades es utilice la inteligencia artificial para ser mucho más concisos y llevar el lenguaje, al lenguaje claro los documentos para la ciudadanía o las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía. Y yo me siento con los estudiantes y me siento con las entidades públicas y llevamos un documento que ya existe, una respuesta que ya está radicada en archivo que se entregó a algún ciudadano y a través de directrices claras que uno le puede dar a las herramientas de inteligencia artificial, le pide, a partir de la caracterización de la persona a la que va orientada, si es hombre, mujer, si qué edad tiene, si es de qué municipio, le pide que se la traduzca a un lenguaje que esa persona lo entienda mucho más claramente. Y es maravilloso lo que uno puede encontrar con la inteligencia artificial. Y muchas veces a los servidores públicos que llevan toda la vida en entidades que hablan lenguaje técnico, le queda difícil sentarse a escribir en lenguaje claro. Pues la inteligencia artificial sirve para responder solicitudes, sirve para traducir los informes, exaltar qué es lo más importante que la gente quiere haciendo cruces de información, como comentaba Alejandro, un ejemplo, y yo creo que es maravilloso porque se puede usar pues es gratuita, pues se hace con el acceso a Internet y puede ser una gran herramienta que ayude a las autoridades a poder acercarse un poco más a la ciudadanía a partir de la caracterización de los grupos de valor. Pero incluso para la caracterización, la inteligencia artificial también se puede usar. Se pueden combinar bases de datos del DANE, de encuestas locales y se puede empezar a identificar los gustos, las preferencias, las tendencias, gracias a la inteligencia artificial, que es un aliado espectacular para los temas de rendición de cuentas y de relacionamiento del Estado con el ciudadano. Para todos los 4 escenarios de relacionamiento del ciudadano con el Estado, la inteligencia artificial es un gran aliado para promover el acceso a la información pública, para identificar estrategias de mejora en los trámites, para responder peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, para promover la rendición de cuentas y hacer ejercicios de mayor calidad y para promover la participación ciudadana en la gestión, acercando a la ciudadanía. Este tema que abordó Alejandro me parece fundamental y un gran mensaje para cerrar esta semana de la rendición de cuentas en pleno siglo XXI y en este 2025, donde la inteligencia artificial nos demostró que llegó para quedarse. Gracias. Es ese invitado que llegó a la fiesta, pero se tomó la fiesta. Bueno. Exacto, y hay que aprovecharlo. Obviamente Sí, no sí, abusar, ¿no? Yo, sí. aquí para cerrar, yo molesto a mis estudiantes. La inteligencia artificial es como un estudiante de práctica muy piloso. Este practicante juicioso que quiere entender, que sabe buscar, que sigue instrucciones, que quiere aprender, pero necesita un jefe al lado que lo esté orientando, que lo esté guiando, que le esté revisando la calidad de lo que produce. Y esto es fundamental. Entonces, aprovechen la inteligencia artificial, pero como una herramienta que es un asistente, como ellos mismos lo venden, que puede ayudar a canalizar ideas, pero que siempre va a requerir a un ser humano detrás, dando línea técnica, validando la calidad, corroborando fuentes y sobre todo poniéndole ese énfasis humano que en estos temas pues se requiere tanto. La inteligencia humana, muy bien. Liliana, cuéntanos. Bueno, yo también creo que el tema de la inteligencia artificial, los sistemas de datos y el conjunto de información que tenemos actualmente es una potencialidad y entonces, y creo que Alejandro y Fernando pues fueron muy claros, ¿no? En abrirnos esta ventana a utilizarlos. Entonces yo quisiera traer 3 elementos de la innovación social que me parece que son fundamentales. Lo primero es esta idea de la innovación social, que es entender muy bien a quienes están dirigidas cada una de las estrategias, pero entenderlos
en su mundo, en su vida, en ese contexto. Entonces, por ejemplo, herramientas como el mapa de empatía, que es qué es lo que escucha, qué es lo que ve, y eso nos permita generar lazos de empatía realmente. Entonces, bueno, si yo fuese un alcalde, lograr entender el alcalde, el secretario de planeación, qué ve, qué escucha, cuáles son las prioridades, eso me permite tener una comprensión mucho más estratégica de relacionamiento con la rendición de cuentas, pero también a las autoridades. ¿Cuáles son? Porque además metemos a los ciudadanos, ¿sí? Como uno solo, y no, tenemos diferentes tipos de ciudadanías en nuestros municipios, entonces tenemos que avanzar de esta idea de la relación Estado-ciudadano a entender la relación Estado-ciudadanías, que son múltiples, son diversas, y la innovación social nos permite y nos da instrumentos y herramientas para entender muy bien a quién es a esa persona que estamos dirigidos. Y otro elemento es que no nos unifica, ¿no? El relacionamiento. Yo con todos por igual, la audiencia pública nos es útil para todos, no, no es así, la audiencia pública puede ser útil para algunas audiencias, pero no para otras, para algunos grupos de interés, pero no para otros. El otro tema que creo que trae la innovación social es el tema del prototipo, y el prototipo es intentarlo, identificar que no lo puedo hacer perfecto. Si quiero empezar a hacer una modificación, ya no quiero ser una audiencia pública, me gustaría teatro. Bueno, no pienso en una obra de teatro grande que sea la gran rendición de cuentas, sino empiezo a decir, bueno, ¿cómo hago una obra de teatro para rendir cuentas en educación? Y lo hago en los colegios, y cómo desde ese ejercicio de funciona, no funciona, en qué medida funciona, qué funcionó y qué no, ir escalando a procesos que nos permitan incorporar nuevas formas de relacionamiento, nuevos usos de tecnología, nuevos diálogos, nuevos discursos, nuevas formas de relacionamiento. Y siempre pues la idea de pensar más allá, ¿sí? Salir lo decía Gloria, ¿no? Como pensar más allá de lo que siempre pienso, y funciona mucho dos elementos. Primero, cosas que nos han funcionado en otros sectores, poderlas incorporar al tema de rendición de cuentas. O también pasa mucho que cosas que han funcionado en otros municipios que comparten características, en otros países que compartimos características, ¿cómo podemos hacer para guardar las proporciones? Uno dice platanizar la idea, de traerla a los contextos, ajustarla, pero siempre teniendo un elemento reflexivo. Creo que la innovación social no es solo ir haciendo y, sí, ya lo resolví, sino bueno, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó? ¿Cómo puedo establecer la relación? ¿Y cómo puedo mejorar este ejercicio de rendición de cuentas? Entonces, creo que esos son los aportes que nos da de manera muy concreta la innovación social, que sumada a las nuevas herramientas nos puedan ayudar a repotencializar la rendición de cuentas. No te escuchamos. Perdón, gracias. Inteligencia artificial, pero también innovación social, ¿cierto? Que puede ser algo muy cercano, sin tanto desgaste, sino iterar. Es experimentar e ir más allá de cuando experiencias a contextos. Gloria Liliana, ayúdanos con esta reflexión final. Ya Camilo nos va a poner aquí un video que sí se pudo proyectar, y si los panelistas y los participantes tienen unos minutitos más, no sé, unos 10 minutos más tal vez, miramos a ver si logramos canalizar al menos una o dos preguntas muy significativas de la audiencia. Pero escuchemos a Gloria Liliana un segundo, a ver sus aportes en esta reflexión final entre la inteligencia artificial y la innovación social. Gloria Liliana, no Por sé. ahora la inteligencia Cuéntame. artificial se vuelve una provocación, ¿no? Y qué bueno que surja de este espacio. Nosotros podemos hablar de la innovación no artificial, sino de la real, de la de persona a persona que hemos logrado. Bueno, yo creo que la innovación es básica en un ejercicio de rendición de cuentas. Para muchos, y esto es un tip, no le llamen rendición de cuentas, inviten a otra cosa que tengan el subtítulo, que es una rendición de cuentas, pero nosotros lo hemos llamado, vengan a una feria, a un encuentro ferial,
para rendirles cuentas. Entonces, cuando usted invita de una manera diferente, cuando usted provoca, y esto nos lo dijo la misma ciudadanía, los jóvenes, por ejemplo, si ustedes me invitan a rendición de cuentas, no voy, pero si me invitan a conversar sobre movilidad, seguramente voy. Entonces, los nombres son importantes y usémoslos. Eso es innovar también, desde cómo convocamos. El juego que uno piensa a veces desde lo técnico, desde desde el escritorio, que no es posible, el llegar a los usos y costumbres de la gente. Yo no llego a la localidad de Sumapaz totalmente rural con las mismas estrategias y las mismas formas que llego a una localidad totalmente urbana. Usamos, por ejemplo, la estrategia de Café del Mundo para hacer una rendición de cuentas rotativa. Somos 7 entidades. Pónganse en el papel de que ustedes en sus territorios se ubican por cada sector del territorio donde son municipios de quinta y sexta categoría. ¿Cómo rendimos cuentas? Cada uno le cuenta qué hizo a la ciudadanía mientras esta ciudadanía intercambia en un diálogo fluido de no tantas personas, porque si yo divido en 7, en 10 grupos a la ciudadanía que fue a la audiencia pública, esa posibilidad de que el diálogo quede mucho más fluido entre personas de diferentes organizaciones, instancias, ciudadanía en general, es más fácil que cuando hago una audiencia pública y el líder de siempre se toma la palabra, no porque no sea válida, es muy válida, pero se dejan de oír otras voces que también tienen mucho que decir. Eso es innovar, el poder tener de acuerdo a la población, de acuerdo a esta mirada diferencial de nuestros grupos de valor, a quienes reunimos bajo una plataforma porque son tan distantes. Por ejemplo, cuando hablamos con mujeres y movilidad, lo hacemos a través de una plataforma, porque las mismas mujeres del Consejo Consultivo dicen es muy difícil reunirnos muchas mujeres de muchas localidades en un lugar. Lo hemos hecho con éxito, pero es más difícil, exige más recursos financieros, pensar que algunas de ellas hay que ayudarles con el transporte, que hay que garantizar mínimo un refrigerio si yo voy a tener personas sentadas desde o interactuando con nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Todo esto en la lógica del territorio hay que valorarlo y en la lógica de las personas. El llevar infografías, hagamos, y entonces aquí la inteligencia artificial seguramente va a ser muy poderosa. Nosotros actualmente sacamos las infografías usando Big Data, usando Power BI para sacar los datos más relevantes y ponerlos en una infografía. Pero si nos ayuda la inteligencia artificial, revisando que los datos sean correctos, ¿no? Porque también puede ocurrir que no lo sean, que estemos diciendo la verdad, infografías. Por ejemplo, una recomendación y que nos ha salido tremendamente económica. Nosotros publicamos nuestros informes antes, como dice la norma, pero para el que llegó sin leerlo, nosotros los llevamos en un QR pegado a la infografía. Entonces, una infografía con la información que la ciudadanía dice de esa localidad que es la que más le interesa. Al que más le interesa de semáforos, le hablamos de semáforos, a los que más le interesa de transporte, le hablamos de transporte, a los que más le interesa de planes de tránsito del tema, y un QR que es gratis, un QR que lo remite al informe, de manera que la persona puede interactuar, pero también revisar el documento grande, digámoslo así, el que tiene la información completa. Todo eso termina siendo innovación, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que puede ser el aporte más desde la practicidad de la cotidianidad que tiene nuestro sector. Qué bien, Gloria Liliana, maravilloso. Entonces tenemos innovación social, tenemos la inteligencia artificial, que es ese invitado que llegó para quedarse.
y tenemos la innovación real de las experiencias que nos cuenta Gloria Liliana, que sí es posible. Aquí nos dicen que sí es posible cambiar el nombre, ya el ejemplo que nos dio Gloria Liliana lo cambia, o sea, es como uno que se siente incómodo con su nombre. A mí al principio no me gustaba el Yanuba, soy el Sayanúa, Yanuba. ¿Y cómo se quita uno ese nombre? Bueno, ahora uno lo puede cambiar por ahí en la registraduría, pero de pronto tú empiezas a manejarlo de otra manera, lo dejas de primero, lo dejas de segundo, como nos dijo Gloria Liliana. Entonces es darle el nombre provocando con otras denominaciones que sean cercanas a lo que a la gente le interesa, ¿cierto? Ya cambiaremos legalmente ese nombre. Sacar una ley en este país no es tan fácil, pero bueno, será una meta que se podrá poner más adelante. Bien, para cerrar una cosa aquí, ya las comunidades nos preguntaron mucho sobre el cómo, las metodologías para hacer efectiva la participación. Listo. Ustedes ya lo han dicho mucho acá, ¿cierto? Los panelistas, entonces no la voy a traer acá. Queremos mostrarle un video que ahora sí creo que es posible del Cauca, del Comité Territorial del Cauca, que son estas instituciones públicas que están en territorio promoviendo la rendición de cuentas con estos nuevos enfoques. Entonces, como ya hay una fortaleza institucional, tenemos 29 departamentos que tienen comités territoriales de rendición que impulsan el sistema de rendición de cuentas con nuevas miradas, con nuevas visiones. Queremos mostrar el Cauca y quería cerrar con una pregunta al menos de las que nos han formulado para que, con la venia de los panelistas y mis disculpas porque nos pasamos un poco, cerremos con esa pregunta y cerramos. Camilo, cuéntame si es posible la presentación del video del Cauca. En el Valle del Cauca seguimos transformando la rendición de cuentas desde los territorios, con procesos participativos, incluyentes y construidos junto a la ciudadanía. Este año dimos un paso clave. Realizamos un espacio de co-creación con los comunicadores del Comité Territorial de Rendición de Cuentas del Valle del Cauca. Allí construimos de manera conjunta una nueva estrategia de comunicaciones que empezará a implementarse en enero de 2026. Los nodos territoriales de deporte y cultura llegaron a todas las subregiones del Valle del Cauca con un componente adicional y es el enfoque diferencial. Estuvimos trabajando con personas con discapacidad, con personas afrodescendientes, con indígenas y por supuesto llevamos el lenguaje de señas para que el proceso de participación ciudadana del Valle del Cauca sea incluyente. Hicimos una rendición de cuentas itinerante y asincrónica y somos modelo en Colombia. Las experiencias más destacadas fueron en el marco de los Juegos Departamentales, deportivos y también el Festival Oiga Mirelea. Estos ejercicios de participación ciudadana han sido pioneros en el Valle del Cauca y seguiremos trabajando para llevar la participación ciudadana a otro nivel. Muy bien, esa es una de las experiencias del nodo del Valle del Cauca. Entonces, no sé, Camilo, si tenemos una pregunta así y cumbre, digamos, significativa. Sé que hay muchas inquietudes en el auditorio, pero bueno, fíjense que este tema nos desbordó en expectativas. Tuvimos más de 166 personas conectadas. Cuéntanos, Camilo, tenemos una pregunta significativa de las que han formulado. Bueno, perfecto. Realmente todos estaban preguntando por formas, por participación, pero hay algo que los estaba reuniendo fundamentalmente y es el interés de saber cómo borrar fronteras. Entonces decían cómo borrar la frontera del ciudadano y el servidor, de cómo borrar la frontera del ciudadano, la academia y la administración en el ejercicio de un control social efectivo. Saber si es necesario mantener esas fronteras o es bueno borrarlas. ¿En qué sentido? Pues realmente terminan diciendo cómo terminan teniendo unos diálogos cercanos, cómo terminan desarrollando unas acciones donde se conozcan las personas y la pregunta se centra en cómo nosotros podemos mantener una cultura diaria del cuidado de lo público. Ahí Gracias, viene la pregunta, recogiendo varias preguntas que vienen desde el Valle, desde La Guajira. Muy interesante también la información que nos pone a nosotros la Gobernación del Guaviare. Y cabe resaltar que hubo mucha gente de Bogotá y de Antioquia. Que tengan buen día.
Muchísimas gracias, Camilo. Entonces, no sé, tal vez Fernando inicias y yo creo que brevemente, que ya estamos un poco contra el tiempo de ustedes también que abusado realmente de su tiempo, pero muchísimas gracias. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias Esta, por la pregunta. Muy importante, pues, cómo separar esa brecha entre el ciudadano, esa frontera, como decía Camilo, entre el ciudadano y la entidad. Yo creo que la clave es que la entidad pública, uno, tenga esto como un compromiso real, no como un tema para cumplir una lista de chequeo o sacar una mejor calificación en el índice de gestión y desempeño que hace función pública. ¿Y esto cómo se materializa y cómo se identifica? Que realmente se disponen de acciones reales en los planes de acción institucional. Bueno, estamos en diciembre, ya van a estar formulando su plan 2026. Incluir acciones reales de promoción de participación en sus planes de acción da cuenta de la voluntad que tiene la entidad y ojalá acciones que tengan claros recursos, responsables, metas y ojalá asociadas al ciclo de la gestión de lo público. La Constitución del 91 nos dice que somos una democracia participativa. Eso implica que todos los ciudadanos podemos participar en cualquier momento de las decisiones de las autoridades. Y aquí la invitación es a incluir esos planes, pero sobre todo involucrar al ciudadano desde el primer momento. Si un ciudadano se siente identificado e involucrado desde el momento mismo que la entidad está caracterizando el problema o diagnosticando la necesidad y lo involucra en el ciclo de la gestión, es muy probable que el ciudadano participe de forma más activa en el proceso. Pero si al ciudadano se le llama al final, solamente a la rendición de cuentas, cuando ya el proyecto se ejecutó, como dice el dicho, después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga, creo que es. Y eso le pasa a los ciudadanos y yo creo que nos pasa a todos en la vida. Si nosotros nos invitan a una fiesta ya al final, de último, para rellenar, no vamos. Pero si nos invitas desde el principio, si nos hacen participar del proceso, nos sentimos más involucrados. Esa es como mi Muy recomendación. bien, Fernando, muy bien, muchísimas gracias. Alejandro Roballo, cuéntanos, ¿tú qué podrías decir al respecto? No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que planteó Fernando. Yo creo que en efecto ese diálogo pues se facilita si no es algo buscado, digamos, al final o en ciertos momentos del año, sino que parte de una estrategia intencionada, digamos, de las administraciones territoriales en la que se estructure cómo va a ser el diálogo pues con la ciudadanía, con su población, con una identificación de grupos de interés y no solamente de identificar, digamos, cuáles son los actores organizados y, digamos, más visibles en el territorio, sino también cuáles son los intereses, digamos, de esos actores en materia de rendición de cuentas, qué es a lo que les interesa, digamos, acceder y cuáles son los caminos que yo puedo desarrollar, digamos, con esas personas. Entonces, yo creo que es más eso, como tener una estrategia desde el inicio de diálogo social, digamos, con la ciudadanía. Muy bien, Alejandro. Y tú lo dijiste ya, que sea un proceso y que sea un proceso legítimo, ¿cierto? De esa apuesta por el diálogo de las autoridades con la ciudadanía. ¿Y qué nos dice Liliana Cañas para Bueno, cerrar esta? yo estaba pensando aquí y es que yo creo que es importante reconocer los roles, es decir, no podemos señalar que estamos en el mismo lugar. Las autoridades y los ciudadanos estamos en lugares diferentes, tenemos responsabilidades diferentes. Por ejemplo, aquí observé mucha gente de control interno de las alcaldías y las gobernaciones están en un lugar y desde ese lugar tienen grandes posibilidades de articular y potencializar a través del control social, la rendición de cuentas, porque estamos en un lugar específico. Pero a partir de esas diferencias que tenemos, que una cosa es ser funcionario, otra cosa es ser ciudadano, otra cosa es ser veedor, otra cosa es ser líder social, hay elementos que nos convocan, que son los conectores en el territorio y es lo que nos une. ¿Sí? Y lo que nos interesa de manera colectiva. Entonces, creo que ahí el tema del cuidado de lo público, que uno puede decir, tenemos diferencias, sí, estamos en lugares diferentes, sí, pero tenemos algo en común, que es ese cuidado de lo público y cómo hacemos para identificar esos elementos que nos ayudan a movilizarnos frente a ese cuidado de lo público. Entonces creo que la invitación sería que cada uno de los municipios y departamentos identifiquen cuáles son esos elementos que nos convocan, que nos mueven y sobre esos potencializar la rendición de cuentas. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Alguien me dijo ayer que habían dicho que la rendición de cuentas era la vida y yo creo que sí tiene que ver con eso, ¿no?
con lo público y el cuidado de lo público, porque ahí es donde todos habitamos. Gloria Liliana, cuéntanos. Bueno, yo creo que me toca como concluir al menos en este pedazo, y yo voy a dar la conclusión en una frase. Eh, Creo que la rendición de cuentas se convierte en un pilar, como nos lo decían hace un rato, en un pilar del cuidado de lo público, porque si nosotros logramos transformar la gestión en ese proceso permanente de rendir cuentas, que es abierto a la vigilancia social, a la vigilancia de la ciudadanía, nosotros vamos a hacer de la transparencia un eje y una regla por excelencia. Y la responsabilidad de las entidades, de los que manejamos lo público, se va a concebir como una gran consecuencia. Es la posibilidad de tener una alerta temprana para que no haya corrupción, de poder tomar el camino correcto para que nuestra gestión sea lo más transparente, lo más pertinente y lo posible, porque a la gente también hay que hablarle con la verdad, lo que se puede y lo que no se puede hacer de acuerdo a las capacidades técnicas de las entidades públicas y a un manejo pues pulcro de todo lo que son los recursos que tenemos a cargo, ¿no? Como servidores. Sería eso. Gracias, muchas gracias Gloria Liliana, gracias por las conclusiones, muy bien, muchísimas gracias. Entonces quiero agradecerles a los panelistas, Fernando Segura, a Liliana Cañas, Alejandro Roballo, Gloria Liliana Maldonado, a mi compañero Camilo por estar acá también apoyándome, a los pasantes que son maravillosos de la Universidad Nacional de Colombia, Samantha y Andrés que también han estado acá tras bambalina ayudándonos. Muchísimas gracias, creo que ha sido muy provechoso, gracias por sus reflexiones. Aquí podemos fortalecer política pública, aquí podemos fortalecer estrategias, aquí podemos fortalecer proyectos, nosotros como gobierno nacional, como Estado, como organismos institucionales y, por supuesto, distritales y territoriales, y ustedes desde la academia, la sociedad civil, ¿sí? La innovación que hay que traerle. Necesitamos innovación en la rendición de cuentas para el cuidado de lo público. Muchas gracias por sus ideas, son bienvenidas. Estén seguros que las vamos a aprovechar al máximo. Agradecemos sus aportes. Creo que los participantes han estado felices hasta este momento y seguirán ya también ellos con muchas ideas para poder aplicar estas orientaciones. Muchísimas gracias, que tengan una muy feliz resto de día, feliz tarde, también una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo de una vez para todos. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. A ti, Elsa, muy amable. Un abrazo a todos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. hasta luego. Hasta Cerramos luego. con el video ahora sí. Hasta luego y gracias. Función Pública los invita a participar en la segunda semana de la rendición de cuentas 2025 bajo el lema Todas y Todos rindiendo cuentas para el cuidado de lo público. Del 2 al 5 de diciembre, entidades nacionales y territoriales compartirán experiencias y buenas prácticas que fortalecen la participación ciudadana, promueven respuestas efectivas a las necesidades de la gente y consolidan la relación entre el Estado y las ciudadanías. Es el momento para demostrar que con los procesos sólidos y talento humano comprometido avanzamos en la política del cambio, donde ustedes se convierten en el centro de la acción institucional. Recuerda, todas y todos rindiendo cuentas para el cuidado de lo público del 2 al 5 de diciembre.